Radio Fractal. Voces sin fronteras. ¿Qué tal, audiencia de Radio Fractal? Les saludamos desde la UAM Iztapalapa. El día de hoy les traemos, como siempre, un programa lleno de muchas reflexiones. En esta ocasión, estaremos discutiendo sobre las maternidades, más allá del mito. Ser madre, aunque involucre un acto de vida, también se puede vivir desde el deber ser o dentro de las diversas violencias. ¿Y tú, cómo experimentas tu maternidad o has disfrutado de tu madre? Quédate con nosotros. Comenzamos. Sigue la conversación en redes sociales. Búscanos como Radio Fractal en Spotify, YouTube e Instagram. ¿Qué tal? Mi nombre es Diada Ramírez. Nos encontramos en cabina para platicar, para abrir conversación contigo sobre algo que tal vez no siempre nombramos, pero que muchas veces hemos sentido. Hoy vamos a hablar de maternidades, pero no desde un pedestal, sino desde el cuestionamiento. Para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la famosa Guía de la Buena Esposa? 11 reglas para hacer feliz a tu marido. Miren nada más. Sí, ya sé, puede parecer un chiste, pero no lo es. Se publicó en los años 50 y muchas mujeres se rigieron durante años por este tipo de guías. En estas se decían, tenlas en la lista, no lo cuestiones, recuerda, él es el amo de la casa. ¿Te suena? Tal vez no la guía como tal, pero sí el mensaje. Y lo que es más duro, ¿cuántas veces ese mensaje lo recibimos desde casa? Incluso desde nuestras propias madres, mujeres que también fueron educadas para obedecer, para aguantar, para darlo todo, incluso cuando no quedaba nada. Simón, en El Segundo Sexo, nos dice, la mujer no nace, sino se hace. Y muchas veces, en ese hacerse, ese moldearse, pasa también por lo que una madre transmite sin darse cuenta. Porque a ella también enseñaron a que ser una buena mujer era ser servicial, callada y sacrificada. Esto se enseña, se repite y se hereda. Desde niñas, muchas escuchamos cosas como, no te quejes, no levantes la voz, sé bonita, no respondas. La socióloga Rita Laura Segado nos recuerda que la violencia hacia las mujeres no es un hecho aislado, sino una pedagogía, una enseñanza cultural. Y esa enseñanza a veces se cuela en las casas, en los consejos de madre a hija, sin maldad, claro, pero con daño. Es difícil decirlo, pero quiero que pienses conmigo. No se trata de culpar a nuestras madres, sino de ver cómo el sistema nos utiliza para educarnos en la obediencia. Marcela Lagarde nos dice algo fundamental. Desobedecer es un acto de autonomía. Es decir, también desde la maternidad podemos criar distinto, sin miedo, sin obediencia ciega, sin repetir patrones. A ti, queremos decirte algo, no estamos solas y no se tiene que ser la madre perfecta. Podemos ser conscientes, críticas, amorosas, pero también libres desde nuestra posición como hijas y, si así lo deseamos, desde madres también. Gracias por estar aquí, por escucharnos y por cuestionarte con nosotras. Soy Diada Ramírez y nos encontramos pronto. ¿Cómo están, audiencia de Radio Fractal? En esta sección quiero compartirles un poema de Fabiola Ramírez que ha titulado Mi casa y es muy pertinente para el tema de este programa que hemos estado discutiendo. El poema dice así: solía pensar que la casa era un lugar para sentirse feliz, pero mi casa no tuvo colchón donde pudieras acogerme y observar el anochecer. Las puertas eran demasiado angostas, pasamos una detrás de la otra. El aire dentro de ella tenía un olor a tristeza y angustia. Olía a tus ausencias. Te viví con enojo muchos años, con puertas cerradas, pero hoy quiero disfrutar contigo la vida, porque la oscuridad es triste y mis brazos, ausentes de ti, te necesitan. Muy bello este texto de Fabiola Ramírez, que se encuentra dentro de una compilación titulada Palpitaciones, creando salud en comunidad, y nos permite también reflexionar sobre la relación madre-hija y sobre cómo queremos ir resignificando estas maternidades y también cómo queremos ir sanando aquellas experiencias
donde el dolor nos dejó huella. ¿En qué momento también hacemos pausa en la vida y decidimos revirar para conectar con nuestra madre y reconocernos con ella y reconocerla? Pues ahí les dejo este texto para seguir reflexionando. Soy Annalise Hurtado para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Permanece con nosotros, Fracta Escucha, que la programación todavía no termina. Desde niñas, muchas mujeres escuchan cosas como: cuando seas mamá vas a entender, y para cuando el bebé, se te va a pasar el tren. Y así, la maternidad deja de ser una posibilidad y se convierte en una expectativa. Yo soy Jazmín Acevedo y el día de hoy hablaremos del por qué la sociedad sigue esperando que todas las mujeres quieran ser madres. En nuestra sociedad sigue existiendo una idea muy arraigada, que todas las mujeres deberían querer ser madres. Como si el deseo de maternar viniera incluido en el ADN femenino. Pero, ¿de dónde viene esta creencia? La socióloga Silvia Federici, en su libro El patriarcado del salario, explica cómo, desde los orígenes del capitalismo, el cuerpo de las mujeres fue reducido a un instrumento de reproducción, no solo de hijos, sino también de mano de obra y de cuidados para sostener el sistema. La maternidad fue romantizada, sí, pero también usada como herramienta de control. Y esto sigue pasando. Hoy, una mujer que dice "no quiero tener hijos" todavía enfrenta críticas, juicios, burlas o incluso lástima. Como si estuviera rota, como si no pudiera amar, o como si se le fuera a pasar la vida sin haber hecho lo más importante. Pero la realidad es otra. Cada vez más mujeres deciden no ser madres. Según datos del INEGI, entre 2000 y 2020, el número de mujeres sin hijos en México aumentó en un 27%. Y no se trata de una moda, se trata de elecciones conscientes, de proyectos de vida distintos. Maternar no es el único camino para ser plena, tampoco es una garantía de realización, y mucho menos una obligación. El problema no es la maternidad, sino el mandato de ser madre, porque al final, la pregunta no es ¿por qué algunas mujeres no quieren tener hijos?, sino más bien ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que no todas quieran hacerlo? Tal vez es hora de empezar a respetar que la libertad también se ve así, en el derecho a elegir no maternar. Yo soy Jazmín Acevedo, ¿y tú qué piensas? Compártenos tu opinión en nuestras redes sociales. Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Radio Fractal. Voces sin fronteras. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes que nos están escuchando? En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompaña Vianey Olmos Barrón. Ella es una prometedora estudiante e investigadora de aquí de Psicología Social de la UAM Iztapalapa y está realizando un estudio que considero es necesario que tengamos, ¿no?, que visibilizar, conocer, y pues qué mejor que invitándola para que ella nos comparta sobre esta investigación que tiene que ver con la violencia obstétrica, una realidad que se vive en el día a día, que han vivido muchísimas mujeres y que yo creo que quien nos esté escuchando se va a sentir muy identificada, y es importante tratar estos temas también para saber qué hacer. Uno, identificar, saber qué hacer y saber que pues no estamos solas. Y pues bueno, Vianey Olmos Barrón, bienvenida a este espacio Radio Fractal. Hola, pues muchas gracias por brindarme este espacio, ya que es interesante abordar este tema. Les quiero compartir mi tema, es cuerpos controlados, voces silenciadas, violencia obstétrica y la autonomía reproductiva. Cuéntanos, Vianey, en primer momento, ¿cómo es que surge el interés por investigar sobre la violencia obstétrica? Pues este interés para investigar surge a partir de cuando yo me encontraba en hospitales y podía ver las prácticas que habían estas mujeres, sus caras, cómo sufrían, o sea, y no solamente sufrían por un dolor
físico, sino por un dolor emocional que era causa de estas humillaciones, de este maltrato verbal que se les daba. Entonces quería yo investigar el por qué surgía estas prácticas, por qué a la mujer se le humillaba en ese momento, por qué era castigada. Yo conversaba con mujeres y escuchaba que me decían, es que dicen que es mi culpa, y yo decía, pero pues es que el deber del médico es informarles, ¿no? El qué puede pasar, aconsejarles sobre cómo pueden llevar este proceso. Sin embargo, nada más eran pues comentarios agresivos hacia ellas, ¿no? Sin importar nada. O sea, antes yo decía, pues es que quizás por la edad, pero después vi que no, que la edad no tenía nada que ver, que era el mismo trato que se le daba a una menor de edad a la que se le daba a una mujer mayor. Incluso me tocó ver cómo a una mujer menor de edad era de, es que tú tuviste la culpa porque pues ahora sí que, aunque se escucha algo feo, pero son comentarios que existen y es una realidad. Era, tú tuviste la culpa porque abriste las piernas, ahora aguántate. Pero después llega una mujer de aproximadamente 30 años y era de, cállate, no grites porque no estás en edad. Y era de, entonces, ¿qué pasa, no? Todo esto y demás testimonios que pues fui viendo en las filas, en estas consultas, pues es lo que me llevó a querer investigar sobre este tema, sobre por qué, qué era lo que, o qué protocolos había para proteger a estas mujeres, porque claro que los hay. Entonces, pues desde ahí surge. ¿Qué nos puedes compartir, y a las mujeres y a las personas en general que nos están escuchando, qué les podrías compartir que les pudiera ayudar primero para identificar cuándo es violencia obstétrica y comentarles que es necesaria la denuncia, ¿no?, ante esa condición de violencia? Pero coméntanos, ¿cómo podrían las mujeres, las personas que nos escuchan identificar cuando se está viviendo violencia obstétrica? Claro, es importante hacer mención de esto porque muchas mujeres en ese momento lo normalizan. Es que si me habla así el doctor es porque me lo merezco. Es que si me tratan así, pues es que sí tengo la culpa por gritar, tengo la culpa por quejarme, por no saber tener un hijo. Entonces no, o sea, no, mujer, tú no tienes la culpa, porque pues obviamente va a haber dolor por las contracciones, pero eso no justifica que el doctor venga y te hable mal, que el doctor haga tactos mal, o sea, que te lastimen. Hay prácticas desde lo más, o sea, desde lo que la mujer no puede ni imaginarse, que es en el momento en que no se le permite el contacto piel a piel con el bebé, ese momento en el que se lo alejan por más de horas, pues ya es, desde ahí es de stop, a ver, no te pueden alejar a tu bebé porque desde ahí hay una violencia, ¿no? Para ir subiendo como, pues ahora sí que de nivel, otros es los malos comentarios ofensivos hacia su persona, el ponerles métodos anticonceptivos sin que las mujeres estén informadas, sin que las mujeres lo autoricen, y otro más importante, que es uno de los que en estos últimos años se ha estado viendo más, son las cesáreas injustificadas. Es decir, es que tu bebé viene bien, pero para que nazca mejor hay que hacerte cesárea. No, para que pueda haber cesárea primero tienen que justificar el por qué, y solamente que sea de alto riesgo puede haber la cesárea. Sin embargo, a muchas mujeres se les somete a cesáreas, no, nada más porque pues obviamente la cesárea es más cara y pues ahora sí que lo que buscan es ganar, pero esta práctica está muy normalizada últimamente. Entonces son estas prácticas que pues son como que las que más se ven día a día en los hospitales, sin importar el sector. Sin importar si es sector público o privado, existen estas prácticas. Y pues no hay que olvidarnos de que no nada más están haciendo el bebé, el recién nacido, también están haciendo una madre. Y así sea la primera vez, así sea el segundo hijo, están haciendo una madre porque cada experiencia es diferente. Entonces, pues también saber que hay
afortunadamente ahorita, aunque no es muy visibilizado el tema, hay muchas fundaciones que ya apoyan a la mujer y que ya hacen el acompañamiento para estas denuncias. Ya es castigado y pues cada vez se va logrando un poco más para que este tipo de violencia esté más visible, ¿no? Y las mujeres lo puedan reconocer desde el primer instante y poder defenderse y poder decir, es mi derecho el tener a mi hijo en un ambiente de amor y poder disfrutarlo. Esto que has dicho me gusta. Efectivamente, el ambiente tiene que ser de amor. Y esto que has comentado, nace un ser, ¿no? Nace un ser humano, hay vida y lo que hay en las violencias es destrucción. Entonces es importante que lo resaltemos y que pues quien nos escucha sepa que pues tenemos derechos también, ¿no? Quienes acudimos a estos espacios donde se supone que hay esta relación, ¿no? Para generar estados de salud, y es lamentable que se genere lo contrario, ¿no? No la salud, sino lo contrario. Y pues a denunciar, ¿no? Hay diversos pues mecanismos, instituciones y comenzar a identificar desde lo que dices, Vianey, desde que no me informan, ¿sí? Desde la manera en cómo me hablan, si me alzan la voz, me están gritando, de la manera en cómo me posicionan como paciente, a lo mejor como una paciente que no sabe, eso también es violencia. Hasta, como tú bien dices, pasa hasta otro registro de violencia cuando se hacen los tactos o cuando se hacen estas visitas de todos los médicos, ¿no? Que van como 20 médicos, unos 10 médicos y todos quieren estar tocando a la mujer, hacerle el tacto. Es una violación masiva y de eso no se está hablando. No se habla. Entonces, yo creo que hay mucho que decir. Posteriormente seguiremos la conversación porque es muy interesante y muy importante todo esto que nos comentas. Pues te agradecemos mucho, Vianey Olmos Barrón, todo lo que nos has compartido y invitar también a quien nos escucha que nos comparta sus experiencias y en un momento dado que llegue a vivir violencia, pues que sepa que no está sola, también nos puede contactar, podemos hacer también los acompañamientos. Y pues esto fue la sección, ¿no? de Radio Fractal donde tocamos este tema importante. Pues tuvimos el gusto de compartir con Vianey Olmos y mi nombre es Annalise Hurtado para Radio Fractal. Quédense con más. Nos enseñaron que ser madre es lo más sagrado, que es la vocación natural de toda mujer. Nos enseñaron que una buena madre lo da todo, que ama incondicionalmente, que vive para sus hijos, que se entrega y se sacrifica. Pero nadie nos habló del abandono personal que muchas mujeres viven al convertirse en madres. Nadie nos dijo que, en ese proceso, muchas se pierden a sí mismas. Marcela Lagarde nos habla de la figura de la madre esposa, como una figura clave en el cautiverio femenino, una mujer que vive para otros, que cuida, cría, sirve y acompaña, pero que ha sido despojada de sí misma. La madre esposa es una santa laica. Se le exige un amor incondicional que solo se entiende como renuncia. En una sociedad que romantiza la maternidad, decir que estás agotada suena traición. Decir que te perdiste a ti misma suena egoísmo. Salirte del molde molesta al sistema. Pero lo cierto es que no hay una sola forma de maternar. Y más allá del mito de la buena madre, existen muchas otras narrativas. Narrativas de mujeres que rompen con el mandato, ya sea por su decisión, por su historia de vida o por pura supervivencia. Madres que crían solas, que trabajan, que maternan sin ninguna red de apoyo, que priorizan su carrera, su autonomía y su bienestar, y que no ven la maternidad como su única identidad. Estas maternidades existen, son reales, y son tan legítimas como cualquier otra, porque ser madre no significa dejar de ser mujer, y maternar, cuando se elige con libertad, puede tener muchas caras. Radio Fractal. Voces sin fronteras.
hay mujeres que callan el dolor de ver a su hijo crucificado. Algunas madres entregan la vida por sus hijos. Otras son capaces de afrontar las más grandes injusticias por ellos. Hola, yo soy Arad y hoy veremos la maternidad desde el cine. Comencemos con un clásico para los millennials, Un Viernes de Locos. En la cinta vemos cómo a través de unas galletas de la suerte, madre e hija intercambian cuerpos. Esto las hace trabajar en su empatía y comprender los problemas de su contrario. Todo con un ritmo cómico que refuerza el lazo entre madre e hija. Pasamos de la comedia al suspenso con Huesera. Esta película comienza con la protagonista embarazada, visitando una imagen enorme de la Virgen María, la cual para muchos es el ejemplo de la maternidad perfecta. Con el pasar del filme nos damos cuenta cómo la protagonista no deseaba ser madre. La película plantea el cómo forzarnos a algo que no queremos puede llevarnos a una ruptura emocional, física y espiritual. Y ya que hablamos de lo espiritual, pasemos con El bebé de Rosemary, una película de terror psicológico donde se nos presenta la vida de una mujer embarazada que comienza a darse cuenta que fue abusada por un demonio. La película nos presenta la vulnerabilidad del embarazo y cómo los abusos por parte de su marido, sus amigos y conocidos la van desgarrando física y mentalmente hasta el punto de aceptar ser madre del anticristo. Compártenos tus opiniones en nuestras redes sociales. Yo soy Arad, para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Sigue la conversación en redes sociales. Búscanos como Radio Fractal en Spotify, YouTube e Instagram. Las transformaciones económicas, políticas y culturales están influyendo en las formas en cómo se desenvuelven las maternidades, particularmente en las comunidades religiosas. En ese sentido, identificar qué características en torno a cómo se practica en la cotidianidad, en las corporalidades y en las subjetividades de las mujeres que maternan resulta crucial para comprender esos cambios. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Navarro y el día de hoy estamos con Rebeca Paredes, estudiante de Sociología de la UAM Iztapalapa, quien nos comentará sus hallazgos sobre su investigación de tesis de maternidades en la comunidad religiosa de la Luz del Mundo en Ecatepec. Bienvenida, Rebeca, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues hoy les voy a hablar acerca de mis hallazgos de la tesis acerca de las maternidades de la Luz del Mundo, específicamente en Ecatepec de Morelos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para entrar ya en materia, nos gustaría formular la siguiente interrogante. ¿Qué características identificas en las maternidades de las integrantes de la religión de la Luz del Mundo en Ecatepec? Bueno, pues una de las principales características que he identificado hasta ahora es que las maternidades en la Luz del Mundo están profundamente moldeadas por mandatos religiosos, normativos y comunitarios. Es decir, que las mujeres creyentes suelen vivir la maternidad como una vocación espiritual, tomando algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo la maternidad de María, siendo una mujer que decidió que su hijo dedicara su vida completamente al servicio de Dios y a la entrega espiritual, y a partir de ese deseo de su hijo, ella vivió su maternidad, no quitándole como ese sentir, sino más bien permitiéndole que él ejerciera como su camino espiritual. Entonces, pues las mujeres creyentes suelen vivir la maternidad justo como una vocación espiritual, donde ser madre no solo es un rol familiar, sino un deber moral dentro de la estructura doctrinal del templo. Además, estas maternidades están muy colectivizadas, es decir, que las decisiones sobre la crianza, la educación y hasta la cantidad de hijos que ellas deberían de tener o tienen, están influenciadas pues por las normas internas no explícitas, lo que genera una maternidad a veces muy vigilada, pero también acompañada. Otro rasgo importante es que muchas mujeres experimentan la maternidad a edades tempranas, aunque en realidad en la actualidad eso dentro de la religión La Luz del Mundo está siendo reivindicado por las mismas mujeres que deciden maternar. Es decir, que ya las mujeres no maternan a edades tan tempranas, sino que ya tienen como esta oportunidad de formarse en otras cosas antes de ser madres, ¿no?
Muy bien, es muy interesante todas estas características que has podido identificar. Y en ese sentido, como para ir cerrando en esta parte del análisis que tú haces a partir de estos hallazgos, me gustaría que pudieras responder a esta pregunta. ¿Cómo influyen en las mujeres estas obligaciones morales y colectivas en cuanto al ejercicio de su maternidad? Bien, pues las obligaciones asociadas a la maternidad en este contexto de Ecatepec de Morelos y mujeres que profesan la fe de la luz del mundo tienen un doble efecto, ¿no? Ya que por un lado muchas mujeres encuentran sentido, identidad y pertenencia a través de su rol como madres dentro de la iglesia, ya que como lo mencionaba hace un momento, pues las maternidades son colectivizadas, es decir que la maternidad suele encontrar ciertas redes de apoyo, ya que se identifican con otras mujeres que también adoptan estos mandatos o estos dogmas religiosos, y a partir de ello pues ellas se sienten identificadas y acompañadas en este proceso de la maternidad, en esta experiencia. Y pues si bien es cierto que las mujeres dentro de la luz del mundo adquieren ciertas obligaciones más extensas, es decir que ellas no solamente llevan su maternidad a partir de estas obligaciones o de estas normas sociales, sino también religiosas, también se ven ven que tienen que cumplir con obligaciones como el de ser esposas, como el de ser hijas, y como el de ser también creyentes de la luz del mundo, ¿no? Tienen que llevar a cabo estas actividades que se les demandan dentro del culto religioso. Sin embargo, a pesar de esto, pues no me gustaría que pensáramos o que simplificáramos las miradas, ¿no?, respecto a las maternidades dentro de la luz del mundo, ya que muchas mujeres encuentran agencia, comunidad y sentido de pertenencia en estas maternidades. El reto como sociólogas y sociólogos es pues observar estas tensiones, cómo el poder opera, pero también cómo se negocia desde lo cotidiano, ¿no? Muy bien, de verdad que es muy impresionante todas estas situaciones que se van convergiendo en torno pues a la maternidad. Muchas gracias, Rebeca, de verdad que estoy muy impresionado y en algún momento nos gustaría que pudieras compartirnos pues ya el desenglose de esta investigación. Un último comentario con el cual quisiera cerrar tu participación, por favor. Bien, pues finalmente creo que hablar de este tema también es una forma de visibilizar realidades que pues suelen ser invisibilizadas en los estudios de género o en los estudios religiosos, sobre todo cuando hablamos de religiosidades no hegemónicas como lo es la luz del mundo, ¿no? O comunidades periféricas como lo es Ecatepec de Morelos. Muy bien, pues nos despedimos. Somos Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Bienvenidos, Fracta Escuchas. Soy David Cárdenas, reportándose para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. En esta ocasión, quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre una sola pregunta, una que atraviesa realidades, cuerpos y barrios enteros. ¿Qué significa ser madre cuando todo a tu alrededor está en tu contra? En Iztapalapa, esa pregunta no es teórica, es concreta y se vive cada día. Las mujeres cuidan, sostienen, protegen y muchas veces sin apoyo, sin tiempo y en el abandono institucional. Y aún así, ahí están, resistiendo, levantando la voz y levantando comunidades desde la base social. Anthony Giddens lo llama agencia, y es aquella capacidad donde actuar, incluso cuando las condiciones son adversas, saca a flote la dignidad humana. Y en Iztapalapa, esa agencia toma forma en cada madre que, a pesar del abandono institucional, cría, cuida y se organiza. Lo vemos en espacios como las utopías, que, como diría Sivechi, son ejemplos de autonomía social, de lo que sucede cuando la vida se defiende sin pedir permiso. Pero también es necesario mirar el fondo del problema. Como advierte Saskia Sassen, vivimos en un sistema que expulsa a quienes no generan ganancia, y muchas madres viven en esa expulsión permanente. Volvamos a la pregunta: ¿qué significa ser madre cuando todo a tu alrededor está en tu contra? Desde la dignidad significa resistir, cuidar y construir un futuro cuando vivimos en el abandono social. Y también exige que como sociedad reconozcamos, acompañemos y transformemos esa realidad. Gracias por escuchar. Somos Radio Fractal. Hasta la próxima. Hola a todos, somos Berenice de Paz y Stephanie Vega. El día de hoy, las palabras trascienden en el tiempo y la distancia. Hoy,
tenemos un mensaje especial, uno de esos que duelen, pero también sanan. Mensaje de mamá. Hoy solo deseo expresarte cuánto lamento haber partido sin despedirme. Hubiera querido quedarme eternamente a tu lado para cumplir todos esos planes que hicimos juntos, como ver esa película que tanto esperábamos. Sé que ya no será posible, pero quiero que sepas que mi amor por ti no tiene fin. Aunque no puedas verme, este amor permanece intacto, más allá de la muerte. Un amor de madre, como el que siento por ti, trasciende en el tiempo, y si existiera otra vida, elegiría tenerte de nuevo como mi hijo, para abrazarte con la misma fuerza de siempre. Cuando la soledad te visite, búscame, en esos momentos especiales, en tus recuerdos, en tu corazón, en los sabores de aquellas comidas que preparaba para ti con tanto amor. Y por favor, mi vida, no sufras. Aunque no me notes, estoy aquí, abrazándote cada día. Si alguna lágrima cae al recordarme y el viento acaricia tu rostro, imagina que soy yo, secándolas con dulzura. Con amor, mamá. Una madre nunca se va, solo aprende a amar en silencio. Y a usted que está escuchando, si hoy extraña a alguien que partió, recuerde, el amor es eterno. Somos Berenice de Paz y Stephanie Vega, para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Somos un colectivo comprometido con la defensa de los derechos humanos. A través de nuestro programa, buscamos generar un análisis crítico desde distintas perspectivas sobre problemas sociales que nos atraviesan como sociedad. Buscamos la justicia social y una sociedad más respetuosa. En investigación, creación de contenidos y locución, Annalise Hurtado Guzmán, Francisco Javier Navarro Campos, Jazmín Itzel Hernández Acevedo, Alfredo Arad Olvera Calderón, David Uriel Cárdenas González, Norma Berenice Ruiz de Paz, Stephanie Vega Zaragoza, Diada Andrea Ramírez López, Samantha Rangel Navarro. En edición y postproducción, Maya Melisa Bautista Hurtado. En ingeniería de audio, Alejandro Vicentel Zárate y Miguel González Loza. Nosotros somos Radio Fractal, Voces sin Fronteras.